La carta de Santiago, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hasta aquí el texto de Santiago 4, 1 al 7, humilde dependencia de una fe verdadera, parte 1. Y antes de ingresar al estudio, vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar este estudio. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, por este tiempo hermoso de comunión, los santos reunidos en este espíritu, Señor, para poder, Padre, aprender más de tu bonita palabra. Bendice a cada uno de los que están conectados fielmente y ayuda al Señor a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, buenas noches, bendiciones y bienvenidos. El texto del capítulo 4, verso 1, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia y no padecéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hemos leído hasta el 3 del capítulo 4 de Santiago. El apóstol enumera las guerras y los pleitos entre cristianos como una confrontación amarga y dura. Entre cristianos, dice el apóstol Santiago, debe de reinar el Espíritu de Dios. Los deseos que incurren a veces los cristianos en diferentes deseos carnales, o mejor dicho, en la atractiva parte lingüística, deseos naturales por la total falta de oración. Y muchas veces algunos cristianos, entre comillas, oran para que se cumplan sus voluntades carnales. Y esto no es así en el Señor. Es orar a Dios para que su voluntad sea propicia en nosotros. Cuando el versículo 3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando Cristo nos da el modelo de oración, es para reflexionar donde muchas veces, ya que no encontramos una oración egoísta y autocomplaciente, la de Jesús, sino dependiente de Dios totalmente. Toda la historia de la humanidad muestra el fracaso de los malos deseos en alcanzar su objetivo, y los deseos fallan no es porque no se hayan puesto a trabajar para alcanzar sus fines, pues conforme a su naturaleza utilizan los medios más prácticos a su alcance y los emplean con avidez. Además, recuerda en este texto, Jehová le dice a su propio Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si el real y divino Hijo de Dios no puede estar exento de la regla de pedir para tener, ni ustedes ni yo podemos esperar que las reglas se relajen a nuestro favor. ¿Por qué habría de ser así? Si pueden tenerlo todo con pedir y nada sin pedir, les ruego que vean cuán vital es la oración
y la súplica que abunden en ella. ¿Saben, hermanos? Las grandes cosas que se pueden obtener con solo pedir. ¿Lo han pensado alguna vez? No los motivos de oración conforme. Todo el cielo está al alcance del que pide. Todas las promesas de Dios son ricas e inagotables y su cumplimiento se alcanza mediante la oración a Dios, así nos dice Spurgeon. Santiago el apóstol le plantea a sus lectores una cuestión fundamental: si la finalidad de su vida es someterse a la voluntad de Dios o satisfacer el ansia de placeres de este mundo. Les advierte el apóstol, el escritor, si el placer es el objetivo de su vida, lo único que van a conseguir son peleas, odios y divisiones. Dice que el resultado de una ansiosa búsqueda de placer es polemoi o guerra y mahai, batalla, dice Berkeley. Quiere decir que la búsqueda febril de placeres desemboca en un resentimiento interminable que son como guerras y unas explosiones repentinas de enemistad que son como batallas. Los antiguos moralistas habrían estado totalmente de acuerdo con él. Cuando miramos a la sociedad humana vemos a menudo una masa hirviente de odio y peleas. Filón decía: considerad la guerra continua que prevalece entre las personas hasta en tiempo de paz y cuestiones no solo entre naciones, países y ciudadanos, sino también entre casa, familia, o para decir mejor, está presente en cada individuo, observando la tempestad inherente, rugiendo, que se produce en las almas humanas, excitada por la violencia, acoso del asunto de la vida. Y pregunta si hay alguien que disfrute de esta intranquilidad, de tanta tempestad, o mantenerse en la calma en medio de las olas tenebrantes del mar, dice Filón en este comentario por parte de Berkeley. La raíz de esto, en los versículos del 1 al 3, incide y violenta en esta otra cosa que el deseo. Filón advierte que los 10 mandamientos culminan en la prohibición de desear o codiciar, porque esa es la peor de todas las pasiones del alma. No es por esta pasión por lo que se rompe las relaciones y se cambia la suena natural de enemistad desesperada. Y los países grandes y populares quedan desolados por cuestiones domésticas, y tierra y mar se llena de nuestros deseos de batallas navales y campos de batallas, porque la famosa y trágica guerra, toda sugerencia de la misma fuerte, el deseo del dinero, de la gloria o del placer. Estas son las cosas que enloquecen a la humanidad. Luciano escribe: todos los males que le vienen al hombre, revolución y guerra, acechanza y matanza del deseo, todas estas cosas proceden del manantial del deseo del más allá, del mal. Platón escribe: la sola causa de la guerra y la revolución de la batalla no es otra que el cuerpo y su deseo. Cicerón: son los deseos insaciables, dice él, los que trastornan no solo a las personas, sino a las familias enteras, y que hasta demuelen el estado. De los deseos surgen los odios, divisiones, discordias, sediciones y guerras. El deseo es la raíz de todos los males que arruinan la vida y causan división entre las personas, dice Berkeley. El Nuevo Testamento presenta con toda claridad el hecho de que este deseo, arrollar de los placeres del mundo, es siempre un peligro amenazador para la vida espiritual. Son los cuidados y las riquezas y los placeres de esta vida los que se asocian para sofocar la buena semilla, así dice Lucas 8:14. Una persona puede llegar a estar tan dominada por la pasión y placer que la malicia y la envidia y el odio invaden su vida y se apoderan de ello totalmente.
Tito 3.3 como referencia, dice Berkeley. La disyuntiva clave de la vida está en agradar a nuestra naturaleza caída o agradar a Dios. Y un mundo en el que el fin principal del hombre es agradarse a sí mismo es un campo de batalla para el parpadeo y la división. Una vida dominada por el placer tiene cierta consecuencia inevitable. Primero, hace que la persona se lance al cuello las unas de las otras. Los deseos, como dice Santiago el apóstol, son poderes bélicos en potencia. No quieren decir que la guerra en el interior de la persona, aunque esto también es cierto, sino que hacen que las personas estén en guerra unos con otros. Desean fundamentalmente las mismas cosas: dinero, poder, prestigio, posesiones terrenales, gratificación de las concupiscencias corporales. Con todo, es esfuerzo por poseer las mismas cosas. La vida se convierte inevitablemente en un campo de batalla. Se pisotean unos a otros para llegar antes, harán lo que sea para eliminar a un rival. La obediencia a la voluntad de Dios agrupa a las personas porque su voluntad es que se amen y se sirvan mutuamente, pero la sumisión al ansia de placer distancia a la persona porque las convierte en rivales potenciales para obtener las mismas cosas, así nos dice Berkeley. Punto 2. El ansia de placer arrastra a las personas a accionar vergonzosamente. Las impulsa a la envidia y a la enemistad. Para llegar a conseguir lo que desean, una persona tiene que tener una fuerza motriz en el corazón. Podrá privar de cosas de su deseo de placer que impide hacer, pero mientras tenga ese deseo en su corazón no está a salvo. Puede explotar en cualquier momento hacia algo que trágicamente arruinará su vida. Los pasos del proceso son sencillos y terribles. La persona permite desear algo. Aquellos empiezan a dormitar en el pensamiento, se encuentran pensando en ello involucradamente, tanto en la vigilia como en el sueño. Llega a ser para ella lo que se llama propiamente una pasión dominante. Empieza a emigrar manera para obtenerlo que puede implicar eliminar a los que se integran, así dice Berkeley. Esto puede mantener en su mente cierto tiempo y de pronto de la imaginación pasa a la acción y puede que se encuentre dando pasos terribles que son necesarios para la consecuencia del objeto de ese deseo. Todos los crímenes del mundo empiezan por un deseo que en un principio no es más que un sentimiento del corazón, pero que obligado largo tiempo acaba por llegar a la acción, dice Berkeley. Tercero, el ansia de placer acaba por cerrar la puerta de la oración. Si la oración de una persona se limita a aquellas cosas que pueden gratificar su deseo, son esencialmente egoístas y por tanto no es posible que Dios lo conceda. El fin verdadero de la oración es decirle a Dios: hágase tu voluntad. La oración de la persona dominante por el deseo de placer, que se cumplan mis deseos. Es indudable que los egoístas no pueden orar como es debido. Nadie podrá nunca orar como se debe orar, sino que desplazando su ego del centro de su vida, ha dejado que sea Dios quien lo ocupe, dice Berkeley. En esta vida tenemos que escoger entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Si escogemos nuestro deseo, nos alejamos de nuestro semejante y de Dios, dice Berkeley. Hacer morir la carne, como dice el apóstol Pablo. Verso 4 hasta el 5. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El escritor, el apóstol Santiago, nos alerta
a no casarnos con la idolatría, cualquiera sea ella, y nos daban varios textos bíblicos, Jeremías 3, 8, 9, Ezequiel 6, 9. Por eso leemos este texto del apóstol Pablo de Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cada día nuestra carne, junto con toda la actitud maliciosa, debe de morir y que Cristo inunde todo nuestro ser. Tenemos textos bíblicos como Isaías 54:5, Jeremías 3:20 y otros. Tenéis el corazón lleno de prostitución. Esta vil ramera del mundo que expone sus dos pechos de lucro y placer y atrapa a muchos, por lo cual debe ser quemado como una prostituta en el fuego del último día, dice Trump en su comentario muy arduo. Exige cónyuges cristianos que son tentados, recurrentes por el mundo que le ofrece, pero esto significa que dentro de la voluntad de Dios son fortalecidos en él, teniendo victoria, pero tengan en cuenta que esto está dentro de su voluntad, de cada uno de sus escogidos. El cristiano, su camino es angosto, no entra el mundo en él. Ellos, el mundo, lo tiene el camino ancho donde está toda la carnalidad y la naturaleza de ellos, manejado por Satanás, pero en el cristiano no se ensalza, no se casa y no se está a medias con el mundo, nada de nada. El cristiano mira a Cristo, vivir como Él nos encomienda en su escritura. Versos 6 y 7 de Santiago 4, que dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La antigua versión de Reina Varela 1909 hacia este pasaje todavía más difícil de lo que es. En ella se dirigía la advertencia a adúlteros y adúlteras. En el original se encuentra solo esta palabra en femenino, por lo que en la revisión de 1960 se traduce almas adúlteras. Y es verdad que no se pretendía que la palabra tuviera aquí su sentido literal. No se hace referencia al adulterio físico, sino espiritual. La idea se basa en la concepción corriente en el Antiguo Testamento de que el Señor es el esposo de Israel e Israel la esposa del Señor, porque tu marido es tu hacedor, el Señor del ejército de su nombre, Isaías 54:5. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor en Jeremías 3:20, nos dice su comentario Berkeley. Esta idea del Señor como el marido y la nación de Israel como la esposa explica la manera que en expresión constante del Antiguo Testamento la infidelidad espiritual en términos de adulterio físico, el hacer un pacto con los dioses de tierra extraña o el ofrecerle sacrificio y el celebrar matrimonio con extranjeros era la prostitución en Éxodo 34:5. Dios le advirtió al patriarca Moisés que llegaría el día en que el pueblo se levantaría y se prostituiría con los dioses de la tierra en que iban a morar y le dejaría. Deuteronomio 31:16. Oseas se queja de que el pueblo se ha prostituido, ha olvidado a Dios, Oseas 9:1. Es en este sentido espiritual en el que el Nuevo Testamento habla de una generación adúltera, en Mateo 16:4, Marcos 8:39. La alegoría pasa al pensamiento cristiano en el que se presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. Entre ellos lo referencia como 2 Corintios 11:1 y Efesios 5:24 al 28. De esta manera, dice Berkeley en su comentario, de hablar puede escandalizar a algunos
oídos modernos, pero contiene una idea precisa. Quiere decir que el desobedecer a Dios es como romper la promesa matrimonial, que todo pecado es un pecado contra el amor, que nuestra relación con Dios no es distante, como entre un rey y sus súbditos, o un amo y su esclavo, sino íntima como la de marido y mujer. Cuando pecamos, quebrantamos el corazón de Dios, como se quebranta el corazón de un cónyuge por la deserción del otro. Santiago el apóstol nos dice, nos alerta en este pasaje que amar al mundo es enemistarse con Dios, y por tanto el que es muy amigo del mundo se coloca en la posición de enemigo de Dios. Es importante entender lo que quiere decir, dice Berkeley. Primero, esto no es que se diga por desprecio al mundo, ni desde el punto de vista considerar que la tierra como un desierto inhóspito y que denigra el mundo natural. Un puritano estaba dando un paseo por el campo con un amigo. Este se fijó en una flor muy hermosa que había al borde del camino y se le hizo notar a lo que el puritano reflexionó. Aprendido a no apreciar nada de lo que contiene este mundo perdido y pecador. Eso no es lo que el apóstol Santiago, que habría estado de acuerdo en este mundo, es creación de Dios, y como Jesús se habría complacido en su belleza. Segundo, ya hemos visto que el Nuevo Testamento usa a menudo la palabra cosmos en el sentido del mundo, que está apartado de Dios. Hay dos pasajes del Nuevo Testamento que ilustran lo que Santiago quiere decir. El apóstol Pablo dice, porque él está pendiente de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana, pecador implica enemistad con Dios. Los que viven una vida exclusivamente mundana no pueden agradar a Dios, en Romanos 8:7 como referencia. Lo que quiere decir es que los que se empeñan en juzgarlo, todo conforme a una escala de valor puramente humana, están por necesidad de desacuerdo con Dios. Y el segundo pasaje es uno de los más importantes epitafios sobre la vida cristiana que se encuentra en ninguna literatura. Demas me ha desertado porque está enamorado de este mundo, segunda de Timoteo 4:10. Se refiere a la mundanalidad, y uno dedica totalmente su vida a las cosas materiales. Está claro que no se le puede dedicar a Dios. En ese sentido, el que le dedica su vida a este mundo está enemistado con Dios, dice Berkeley. Punto 3. El mejor comentario a este dicho es el de Jesús, nuestro Señor. Nadie puede estar al servicio de dos amos. Mateo 6:24. Hay dos actitudes ante las cosas de este mundo y tiempo. Podemos estar tan dominados por ello que el mundo llega a ser nuestro amo, o podemos usarlo para servir a nuestro semejante y prepararnos por la eternidad, en cuyo caso el mundo no es nuestro amo, sino nuestro servidor. Una persona puede o servir al mundo o estar a su servicio. Usar el mundo para servir a Dios y a la humanidad es ser amigo de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, pero dejarnos usar un mundo dictador y tirano de la vida es estar en enemistad con Dios, porque eso es algo que Dios no quiere que sea en el mundo, dice Berkeley. El versículo 5 es extremadamente difícil en lo que escribe Santiago. Para empezar, se nos presenta como una cita de la Escritura, pero no sabemos de dónde se ha tomado porque no se puede reconocer. Podemos suponer que Santiago está citando algún libro que se ha perdido y que él considera parte de Sagrada Escritura, o que está resumiendo en una frase mucho del sentido del Antiguo Testamento, sin referir a ningún pasaje en particular. Además, es difícil de traducir, dice Berkeley. Ofrece dos alternativas que, a fin de cuentas, dan casi el mismo sentido.
Es decir, Dios anhela celosamente la devoción del Espíritu que ha hecho morar en nosotros, o el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros celosamente anhela la plena devoción de nuestro corazón. En cualquier caso, dice Berkeley, el sentido es que Dios es un esposo celoso que nos consiente cometer. El Antiguo Testamento no tiene nunca reparo en el aplicar a Dios la cualidad de celo. Moisés, el patriarca, decía de Dios a su pueblo: le provocaron a celos con los dioses ajenos, Deuteronomios 32:16, y oye, oh Dios, decir: ellos me provocaron a celo con lo que no es de Dios, Deuteronomios 32:21. Insistiendo en su derecho exclusivo a recibir adoración, Dios dice en los 10 mandamientos: yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 20, verso 5. No te has inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, 14. Basándose en este versículo y comparando, dice que la consonante del tetragramatón con otras lenguas semánticas, se le sugiere que el nombre de Jehová quiere decir celoso. Zacarías oye decir a Dios: así dice el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Zacarías 8:2. La palabra española celoso viene del griego con z y tilde celos, que contiene la idea de calor ardiente. En el sentido es que Dios ama a la humanidad con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en el corazón de los seres humanos, dice Berkeley. Puede que ahora nos sea difícil conectar la cualidad del celo con el carácter de Dios, porque ha adquirido una significada que no es elevado, pero detrás de esta palabra se encierra la verdad sorprendente de que Dios ama de tal manera las almas humanas. Hay un sentido en el que el amor se debe difundir entre todas las personas y por toda la creación de Dios, pero hay también un sentido en el que el amor exige y da una devoción exclusiva a una sola persona. Es profundamente cierto que una persona no puede estar enamorada más que de una persona a la vez, sino está de acuerdo es que no se ha enterado de lo que es el amor, dice Berkeley. El apóstol Santiago sale al encuentro de una creación casi inevitable a su discriminación de Dios como un enamoramiento celoso. Si Dios es así, ¿cómo podrá nadie ofrecerle la devoción y exige? La respuesta de Santiago, el apóstol, es que si Dios hace una gran demanda, también de gran gracia para cumplirla. Y cuando más grande la demanda, mayor es la gracia que Dios da. Pero la gracia tiene un carácter constante. Una persona no puede recibir hasta que se da cuenta de que la necesidad y acude a Dios solicitando humildemente su ayuda. Por tanto, siempre será verdadero que Dios está en contra de los soberbios y su gracia pródigamente a los humildes. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es una cita de Proverbios 3:34 y reaparece otra vez en Primera de Pedro 5:5. ¿Qué es este orgullo demoledor? La palabra griega es hiperfanos, que quiere decir literalmente el que se coloca por encima de los demás. También los griegos aborrecían el orgullo. Teofraso lo describe como un cierto desprecio de todos los demás. Teofilacto, autor cristiano, lo llamaba la ciudad y la cima de todos los males. Lo más terrible es que se esconde en el corazón, quiere decir altanería, pero el que le padece puede parecer de lo más humilde, cuando en realidad siempre en el corazón desprecia y olímpico hacia todos sus semejantes. Se cierra a Dios por 3 razones. Primero, jamás reconoce su propiedad necesaria, su propia necesidad.
dice Berkeley. Se admite a sí mismo hasta el tal punto que no se reconoce ninguna necesidad. Segundo, le encanta ser autosuficiente. No tiene obligación para con nadie, ni siquiera para con Dios. Tercero, no reconoce su propio pecado. Es tan ocupado pensando en su propia excelencia que no le queda tiempo para descubrir ningún pecado del que tenga que liberarse. Un orgullo así no puede recibir ayuda porque no sabe que la necesidad y por tanto no la busca ni acepta. La humildad de aquella que habla el apóstol Santiago no consiste en rebajarse, tiene dos características, dice Berkeley. Primero, sabe que si una persona se enfrenta abiertamente con el diablo, éste le dejará por cobarde. El diablo manifestado por pelear con el cristiano, pero él lo puede abatir. Esta es una verdad en que la encanta a los cristianos porque Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro 5:8. El gran ejemplo y la gran inspiración es que Jesús es su tentación. En ellas Jesús dejó bien claro que el diablo no es invencible cuando se enfrenta con la palabra de Dios. Tiene que huir. El cristiano tiene la humildad de saber que tiene que pelear su batalla con el tentador, no con su propio poder, sino con el poder de Dios, dice Berkeley. Como segundo punto, sabe que tiene el mayor privilegio, que es el acervo a Dios. Esto es algo imponente, porque el derecho de acceso a la presencia de Dios en el antiguo orden de cosas era una exclusión de los sacerdotes, Éxodo 19:22. El ministerio sacerdote le permitía acercarse a Dios para ayudar a los que estaban manchados de pecado, Ezequiel 44:13. Pero por la obra de Jesucristo en la cruz y resurrección, cualquier creyente puede acercarse confiadamente al trono de Dios, seguro de que encontrará misericordia y gracia, le ayuden en el momento de la necesidad, Hebreos 4:16. Hubo un tiempo cuando solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero nosotros tenemos un camino nuevo y vivo y una mejor esperanza que nos permite acercarnos a Dios, Hebreos 7:19. Los cristianos debemos ser humildes, pero es una humildad que nos da un valor invencible y que sabe que al acceso a Dios está abierto hasta para el santo más temido, dice Berkeley. Ya sea entre naciones o partidos o individuos, si hay guerra y lucha, ¿de dónde viene? No surge de uno que desea algo y otro que desea lo mismo, dice Spurgeon. No hay competencia o emulación de maldad en lo que cada uno se prefiere a sí mismo y no busca el bien del prójimo. Esta es la forma en la que la naturaleza trata de obtener mediante la contienda lo que desea poseer, pelear, guerrear, matar, pero el resultado de todo esto es nulo. Después de que todo esto hecho, pero no lo habéis hecho, hay una forma más sencilla, dice Spurgeon, y segura que los hombres olviden, dejan ese camino divino sin pisar. No tenéis. Con todos sus esfuerzos no tiene éxito porque omiten orar a Dios. La oración le habría traído todas las bendiciones que necesitan, pero en el lugar de acudir a Dios y pedirle de sus manos de precipitación sobre su prójimo y buscan quitarle lo que desea como botín. Quizás alguno diga, pero nosotros preguntamos. Bueno, entonces, dice el apóstol, la concupiscencia de la carne entran y lo llevan por mal camino, o si tomamos el camino correcto. Sin embargo, si los deseos están allí, Dios no bendecirá porque el hacerlo nos ayudaría a satisfacer nuestro deseo. El apóstol usa este lenguaje fuerte con respecto al pecado real de adulterio como se entiende comúnmente en el término, sino en relación que no amamos a Dios con verdadera
castidad de corazón, sino que deseamos algo más. Esta es la esencia misma del adulterio espiritual. Debemos darle a Dios todo el cariño de nuestro ser, pero en alguno de hacerlo permitimos que menos una parte se desvía hacia otro objetivo y por lo tanto el mismo Espíritu Santo nos llama adúlteros o adúlteras. Estas pueden parecer palabras difíciles y duras, pero son verdades. ¿Qué nos lleva a nuestro sentido espiritual y nos hagamos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente y alma y esfuerzo? En cierto sentido, los cristianos son los mejores amigos del mundo porque desean el bien de todos los hombres, buscan su salvación, pero en otro sentido, viendo el mundo como un gran conglomerado de mal, no son amigos del mundo. Exige una cierta forma de teología, dice Spurgeon, popular hoy en día, que nos enseña que debemos eliminar la línea de demarcación entre la iglesia y el mundo. Este tipo de enseñanza puede llamarse teología, pero no proviene de Dios. Es una gran falsedad que deberíamos aborrecer en lo más profundo de nuestro espíritu. Hay un espíritu residente en el hombre natural, la naturaleza humana del hombre, que siempre está inclinada hacia el odio y la envidia. Siempre quiere obtener algo de otros hombres y siempre aflige si otro hombre parece tener o tener más que él, la persona misma tiene. ¿Cómo se va a encontrar este espíritu? Este versículo proporciona la respuesta. Él da más gracia, más gracia. Es el gran remedio para el odio y la envidia, más gracia. Este es el bálsamo para el dolor, más gracia, dice Spurgeon. Esta es nuestra mayor ayuda para superar todas las dificultades, más gracia. Esta es la receta universal para todo lo que necesitamos. Él da más gracia, así termina Spurgeon, y hemos visto dos características tanto de Berkeley como de Spurgeon. Y terminamos así en oración. Señor, gracias, porque sabemos que por medio de tu palabra nos alerta, nos aviva, podríamos decir, en el espíritu de lo que ocurre en el mundo y lo que la Escritura misma está alertando y lo que hemos hablado en diferentes etapas de estos estudios. Oh Señor, danos siempre esa luz por medio de tu palabra y también que tu Espíritu Santo esté guiándonos, tanto a los presentes como a aquellos hermanos que no han podido estar. Oh Señor, te agradecemos en cada momento que tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de tu Escritura, Señor, y que nos hace reflexionar en la vida que hemos estado antes, si miramos hacia atrás, y en lo que estamos hoy, Señor. Agradecidos por todo, como dice Spurgeon. Debemos ser agradecidos y muchas gracias por esa muerte y resurrección y ese perdón de pecado y esa vida eterna. Señor, bendice las futuras reuniones allí en Rivera, tanto este sábado como el domingo. Y también, Señor, bendice nuestras vidas por esas evangelizaciones que estamos haciendo aquí en Montevideo y que pronto, Señor, podamos tener reuniones, Señor, físicas aquí en nuestro hogar. Señor, te agradecemos y también te pedimos por la iglesia perseguida y desplazada en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces en la distancia y en lo poco de este granito de oración que ponemos quizás cada viernes en esta parte física hablando, pero que en nuestra intimidad personal podamos orar por cada uno de nosotros, así como oramos por nuestros hermanos allí en Rivera. Señor, gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Amén. Muy buenas noches, estimados hermanos, bendiciones, bienvenidos. Humilde dependencia de una fe verdadera, parte 2. Santiago, capítulo 4, del 8 al 17, y así dice. Santiago 4, del 8 al 17. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Juzgando al hermano, hermanos, no murmuréis de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12 de Santiago 4. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, lo que diceis. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16 de Santiago 4. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos leído el capítulo 4, verso 8 al 17 de Santiago, pero antes de continuar, vamos a pedir a nuestro hermano Gustavo, el pastor Gustavo, que esté orando para iniciar el estudio. Muy bien, amada iglesia, oremos. Padre amado, gracias en el nombre bendito de Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, para este estudio precioso de tu bendita palabra. Que el Santo Espíritu nos ilumine. Amén. Amén. Luego de ver los textos anteriores, o sea, desde el 1 al 7, donde llama la atención el apóstol Santiago a la iglesia de su época y a nosotros también, al mismo tiempo, en el versículo 8, cuando nos dice: acercaos a Dios. Nuestro interior y en lo físico es transformado y renovado. El texto sigue diciendo: y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos recuerda de una nueva de Dios, no nos falta, siempre que demos lugar, porque cuando nos invita a acercarnos a Dios para que sepamos que Él está cerca de nosotros, insinúa que estamos destituyendo de su gracia y porque nosotros estamos apartados de Él. Pero como Dios está de nuestro lado, no hay razón para temer en sucumbir, así nos dice Juan Calvino. Pero si alguien llega a la conclusión de este pasaje, que la primera parte de la obra no nos pertenece y que después sigue la gracia de Dios, el apóstol Santiago no quiso decir tal cosa, porque aunque deberíamos hacer esto, sin embargo se sigue inmediatamente qué podemos hacer. El Espíritu de Dios, al exhortarnos en estos textos leídos a nuestro deber, no deroga nada de sí mismo ni de su propio poder, pero lo mismo que Él nos manda que hagamos, Él mismo lo cumple en nosotros. En respuesta y en resumen, el apóstol Santiago no quiso decir otra cosa en este pasaje: que Dios nunca nos quiere excepto cuando nos alejamos de Él. Dice Juan Calvino. Es como quien lleva al hambriento a una mesa y al sediento a una fuente. Existe esta diferencia, que nuestro paso debe ser guiado y sostenido por el Señor, porque nuestros pies nos fallan, pero los que aún objetan y dicen que la gracia de Dios es secundaria a nuestra preparación y, por así decirlo, la doncella es solo frívola porque se saben que no es nueva cosa que agregar en la gracia anterior, y así enriquece cada vez más aquello a quienes ya han dado mucho. Aquí,
Juan Calvino nos dice que todo estaba alejado de Dios y no se refiere a dos clases de hombres, sino que llama a los mismos pecadores y de doble ánimo. Tampoco comprende a toda clase de pecadores, sino a los malvados y de vida corrupta. Se dice que en Juan 9:3 Dios no escucha a los pecadores. En el mismo sentido, Lucas llama a una mujer pecadora, Lucas 7:39. Lo mismo los otros evangelios dicen: bebe y come con los pecadores. Él, por lo tanto, dice Juan Calvino, no castiga todo indiscriminadamente con este tipo de arrepentimiento mesiánico aquí, sino aquellos que son inicuos y corruptos de corazón y cuya vida es vil y despreciable, o el menos perverso. De ello requiere pureza de corazón y limpio de exterior. De ahí que aprendemos cuál es el verdadero carácter del arrepentimiento. No es solo una enmienda externa de la vida, sino que su comienzo es la limpieza del corazón. También es necesario, dice Juan Calvino, por otra parte, que los frutos de arrepentimiento interior aparezcan en el resplandor de nuestras obras exterior. El orden en el siguiente versículo, el 8, es digno de mención como un ejemplo de lo que es muy común en la Escritura. Primero se dice lo principal, acercarse a Dios, y luego lo que antes era necesario, limpiar sus manos y purificar su corazón. Una alusión probablemente a la práctica entre los sacerdotes de la ley. De lavarse ante ello ocupa en el servicio del templo. Debían lavarse las manos como si hubieran sido manchados de sangre, como se le había imputado el crimen de asesinato, así nos dice Santiago 4:2 como referencia, dice Juan Calvino. Y debían purificar su corazón de las codicias y deseos ambiciosos que habían albergado. A menos que se hiciera esas cosas, no podrían acercarse a Dios. Además, para acercarse a Dios, era necesario antes de que pudieran ponerse en orden bajo su autoridad, de modo que hubiera una conexión entre este versículo y el primero. El objetivo último, declaro, primero, era la sumisión de Dios y estar bajo su protección. Y todo lo siguiente fue necesario para ese propósito. El orden regulador sería: purificad vuestros corazones, limpiaos las manos acerca de Dios y someteos a Él. Pero este modo de declaración, dice Juan Calvino, yendo hacia atrás en lugar de hacia adelante, se encuentra en todas las partes de la Escritura, nos dice Juan Calvino en este análisis del verso 8 y 9. La exigencia ética del Evangelio no está nunca lejos del pensamiento de Santiago el apóstol. Ha hablado de la gracia de Dios de los humildes y que permite a las personas responder a sus grandes demandas, pero el apóstol Santiago está seguro de que hay algo que se necesita además del pedir y recibir pasivamente. Está seguro de que el esfuerzo moral es de primera necesidad. Dirige su exhortación a los pecadores, dice Berkeley. La palabra que usa es amartolos, que quiere decir el pecador empedernido. Desde el griego, aquel cuyo pecado es obvio y notorio. Suicidas define amartol, plural, como los que esconden vivir en campaña con la desobediencia de la ley y que aman una vida corrupta. De los tales, el apóstol Santiago demanda una reforma moral que abarca tanto su conducta exterior como sus deseos íntimos. Les exige tanto manos limpias como corazones puros, así nos dice como referencia Salmo 24:4. La frase limpiaos las manos no quería decir en un principio más que la purificación ceremonial, el lavado ritual de manos con agua que hacía ser una persona apta ceremonialmente para participar del culto. Los sacerdotes se tenían que lavar y bañar antes de entrar de servicio, en Éxodo 30, 19, 21 y Levítico 16, 4 como referencia. Los judíos ortodoxos, nos dice como referencia
Berkeley, tenía que lavarse las manos ritualmente antes de comer, Marcos 7:3, pero se llegó a comprender que Dios requería mucho más que ese lavado exterior. Así que la frase llegó a significar la pureza moral. Lavaré en inocencia mis manos, dice el salmista, Salmo 26:6. Isaías demandaba: lavaos y limpiaos, lo que equivalía a dejar de hacer lo malo, Isaías 1:16. En la carta de Timoteo se insiste en las manos que se eleven a Dios en oración estén limpias, 1 Timoteo 2:8. El mensaje bíblico exige una limpieza cuádruple, dice Berkeley. Primero, una limpieza de labios, Isaías 6, en todo su capítulo. B, una limpieza de manos, Salmo 24:4. C, una limpieza de corazón, Salmo 73:13. Y D, una limpieza de mente, según Santiago 4:8, lo que hemos leído. Es decir, que las exigencias éticas de la Biblia, dice Berkeley, agrupan la purificación de la palabra, la obra, las emociones y los pensamientos. La persona tiene que ser limpia interior y exterior, porque solo los limpios de corazón verán a Dios, dice Mateo 5:8. En su demanda de aflicción piadosa, el apóstol Santiago se retrotrae al dicho de Jesús: bienaventurados los que están del duelo, porque serán consolados, Mateo 5:4 y Lucas 6:20-26. No debemos descubrir en este pasaje lo que el apóstol Santiago no quería decir. No está excluyendo el gozo de la vida cristiana, no está exigiendo una vida lóbrega en un mundo tenebroso. Está haciendo dos cosas. Está proponiendo la sobriedad en lugar de la superficialidad, y lo hace con toda la intención de quien se naturalmente puritano, y está describiendo no el fin, sino el principio de la vida cristiana, no dice Berkeley. Y exige en esto tres cosas. Primero, exhorta lo que él llama la aflicción. El verbo griego es talaiporein, que produce describir como cuando la utiliza tusidei. Él experimenta un ejercicio al que se le han terminado los víveres y no se puede abrigar de las inclemencias del tiempo. Lo que Santiago el apóstol demanda es una abstenencia voluntaria de lujos innecesarios y de comodidades demasiadas. Está hablando con personas que están enamoradas del mundo, apegados a ellos, y las que están exhortando a que no hagan del lujo y de la comodidad juega la vida de los demás. Es la disciplina. Lo que produce al intelectual es el que entrena rigurosamente lo que produce al atleta, y es la abstención sabia la que produce al cristiano que sube usar el mundo sin dejar usar el mundo de su contorno para no caer en tentación, dice Berkeley. 2. Exhorta a que hagan duelo, que su risa se le convierta en aflicción y que su alegría deje paso a la tristeza. Aquí repite el apóstol Santiago esta descripción, el primer paso de la vida cristiana, que se da cuando uno se encuentra cara a cara con su propio pecado y con Dios. Y esa es una experiencia amedrentadora. Cuando Wesley estaba predicando a los mineros de Kingsworth, se sintieron movidos por tal aflicción que las lágrimas hacían canillas al correr por sus rostros mugrientos, dice Berkeley. Pero eso no es el fin, ni mucho menos, de la vida cristiana. Del terrible dolor de la conciencia del pecado se basa el gozo exuberante del perdón de los pecados. Pero para pasar el segundo paso hay que dar el primero, dice Berkeley. El apóstol Santiago exige a sus oidores o lectores autosuficientes, amadores de lujos y despreocupados, que se enfrenten con sus pecados y se avergüencen y conduelan y amedrenten, porque sólo entonces podrán alcanzar la gracia y pasar a un gozo que satisface mucho más plenamente que los placeres mundanos.
Tercero, exhorta al llanto. Tal vez no sea exagerado decir que el apóstol Santiago puede estar pensando en lágrimas de misericordia. Hasta ese momento estos enamorados del lujo habían vivido egoístamente, insensibles a lo que no podían ver, la lluvia de lágrimas del mundo. Santiago el apóstol insiste en que los dolores y las necesidades de los demás deben atravesar la armadura de la comunidad y el placer propio, dice Berkeley. No somos cristianos hasta que percibimos el grito angustioso de la humanidad por los cristianos, que es por Cristo que murió. Así pues, con la palabra especialmente escogida para despertar a los indiferentes de su profundo sueño, el apóstol Santiago exhorta a que sus oyentes o lectores sustituyan el éxodo del lujo por la disciplina de la abstención, a que reconozcan sus pecados y hagan duelo por ello, y que se identifiquen con el dolor del mundo y lloren por él. Santiago el apóstol concluye esta exhortación con un llamado a la humildad, que es conforme a la piedad. Sí, a la piedad. Por toda la Biblia fluye la convicción de los que humildes son los únicos que pueden experimentar la bendición de Dios. Dios quiere salvar a los humildes, dice Job 22:29 como referencia. El orgullo de una persona la degrada, pero el honor ensalza a los humildes de espíritu, Proverbio 29:23. Dios habita en la altura, pero también con el humilde y contrito de espíritu, Isaías 57:15. Los que tienen temor de Dios humillarán su alma en su presencia, y cuanto más grande sea una persona, tanto más debe humillarse si quiere hablar y hallar gracia a los ojos de Dios. Jesús mismo declaró en diversas ocasiones que es el que se humilla el que será exaltado. Mateo 23:12 y Lucas 14:11 nos dice Berkeley en su comentario. Para buscar la dirección de Dios, una persona tiene que dar cuenta de su propia ignorancia. Solamente cuando uno se dé cuenta de su pobreza en las cosas que más importa, estará dispuesto a pedir la riqueza de la gracia de Dios. Solamente cuando una persona se consciente de su propia debilidad en las cosas necesarias, acudirá a proveerse de la fuerza de Dios. Solo cuando uno reconoce su pecado, reconocerá también su necesidad de su salvación y del perdón de Dios. Haciendo un margen de lo que dice Berkeley, esto es un sentimiento, pero puesto por el Espíritu Santo para que la persona se arrepienta. En la vida hay un pecado que se puede considerar la base de todo los demás, y es olvidar que somos cristianos y que Dios es el Creador. Cuando una persona se da cuenta de su esencia, criatura se da cuenta de su independencia racial y acude a la fuente de lo que puede satisfacer su necesidad, nos dice Berkeley. Tal dependencia general, la única independencia real, porque es entonces cuando la persona se enfrenta con la vida, no dependiendo de su propia fuerza, sino de la de Dios, y obtiene la victoria. Mientras una persona se considere independientemente de Dios, está expuesto a sufrir el colapso final y la derrota definitiva, dice Berkeley en estos comentarios de los versículos que hemos leído, que buscaría incitarse a la rebelión, no des lugar resistir al diablo. Escuche este mandato y pratíquenlo, acérquese a Dios con Cristo Jesús y pronto lo encontrará en su ayuda en cada hora de necesidad, dice Spurgeon, porque si tiene doble ánimo, tanto sus manos como su corazón deben ser limpiados. El apóstol nos dice, Santiago, concentren sus pensamientos, pero si dice limpiensen de su corazón, porque tienen todos objetivo de la vida, es una especie de adulterio espiritual del cual necesitamos ser purificados. Así que el mandamiento es: purificad vuestros corazones, lo de doble ánimo. Si los versículos anteriores, dice Spurgeon, te han acusado correctamente de pecado, confiesa de culpa con vergüenza y dolor, y así ven a Cristo implorando perdón.
Si te exaltas, Él te derribará. Si te acuestas en el polvo delante de Él te levantará. Es de acuerdo con la forma habitual de actuar de Dios, practica estas inversiones. Para verdaderamente canto, derribo a los poderosos de su trono y exalto a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y los ricos despidió vacíos, dice Spurgeon en su comentario. Y leemos los versículos 11 y 12 de Santiago 4, que nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a sus hermanos, a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? La palabra que emplea el apóstol Santiago para hablar mal o difamar es katalein. Este verbo casi siempre quiere decir calumniar a una persona que no está presente para defenderse. El pecado de la calumnia, el nombre es katalalia, se condena en toda la Biblia. El salmista acusa al malvado: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Salmo 50:20. El salmista oye decir a Dios al que solapadamente infama a su prójimo: y lo destruiré. Salmo 101:5. El apóstol Pablo lo incluye entre los pecadores que son característicos del mundo pagano, Romanos 1:30, y es uno de los que teme encontrarse en los conflictos de la iglesia de Corintios. 2 Corintios 12:20 nos dice Berkeley en su comentario. Es significativo el que en estos dos pasajes la difamación aparece en íntima relación con la murmuración. Catalalia es el pecado de los que se reúnen en las esquinas y forman grupitos y se transmiten detalles confidenciales de información que pueden destruir el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Pedro, el apóstol, también condena este pecado, primera de Pedro 2:1. Esta advertencia es muy necesaria. No nos damos cuenta enseguida de que hay pocos pecados en la Biblia condenados tan tajantemente como el de la murmuración maliciosa e irresponsable. Hay pocas actividades que traigan tanto a la gente vulgar y corriente como esta, que el escuchar, el transmitir historias denigrantes, especialmente sobre alguna persona distinguida, es una actividad fascinante para la mayoría de la gente, dice Berkeley. Haremos bien en recordar lo que Dios piensa de esto. El apóstol Santiago lo condena por dos razones fundamentales. Primero, es una violación de la ley regida de arma a nuestros semejantes, del amor como a nosotros mismos, dice Santiago 2:8 y Levítico 19:18 como referencia. Está claro que no puede amar a su prójimo como a sí mismo y difundir calumnia acerca de él. Ahora bien, el que quebranta una ley a sabienda se coloca por encima de la ley, es decir, que se pone de juez sobre la ley, pero lo que estamos obligados es a cumplir la ley, no a juzgarla. Así que el que habla mal de su prójimo se rige en juez y se atribuye el derecho a quebrantarla y por tanto se condena a sí mismo, dice Berkeley. Segundo, es una violación de la prerrogativa de Dios. El calumniar a nuestro prójimo es de hecho sentenciarlo, y ningún ser humano tiene derecho a juzgar a otro. Ese derecho le pertenece correctamente solamente a Dios. Dios es el único que puede expulsar o inculpar. Esta su prerrogativa se encuentra en toda la Biblia.
Yo hago morir y yo hago vivir, dice Dios, Deuteronomio 32:39. El Señor mata y Él da vida, dice Ana en su oración en 1 Samuel 2:6. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Pregunta alucinada el rey Israel, al que acude Naamán para que le cure de la lepra, segunda Reyes 5:7. Jesús mismo nos advierte que no debemos temer a los que lo peor que nos puede hacer es quitarnos la vida física, sí que debemos de temer al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma, Mateos 10:28, dice Berkeley en este comentario. Como decía el salmista, Dios es el único que tiene dominio en las cuestiones de vida o muerte, Salmo 68:20. El juzgar a otro es usurpar un derecho que solo pertenece a Dios y hace falta ser rematadamente malo para pretender infringir las prerrogativas de Dios. Podríamos creer que el hablar mal de otro no es un pecado muy grave, pero la Escritura lo considera uno de los peores porque es quebrantar la ley regida, infringir los derechos que solo pertenecen a Dios, dice Berkeley. Veamos ahora los textos 13 al 17, dice así de Santiago 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si dejas de pensar en el mal, también dejará de hablar el mal. Si hablo mal de mi hermano, he condenado la ley que me ordena amarlo como yo me amo a mí mismo. Prácticamente he dicho que es una ley absurda y una ley injusta, y este es un gran mal a los ojos de Dios. Todos somos demasiado propensos a decir lo que hemos de hacer y dónde iremos, olvidando de agregar, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Spurgeon. Hay pecados de omisión así como pecados de comisión. Que el Señor nos aguarde en su gracia de ambas formas de mal por amor de su amado Hijo. Amén, así nos dice Spurgeon. Aquí tenemos otro cuadro contemporáneo que los lectores del apóstol Santiago reconocerían, en el que hasta podría descubrir su propio retrato. Los judíos eran los mayores comerciantes del mundo antiguo y en muchos sentidos ese mundo les dio todas las oportunidades necesarias para poner en práctica su habilidad comercial. En aquellos tiempos se fundaron muchas ciudades y eran corriente que los dignatarios que las fundaban estuvieran buscando ciudadanos que los ocuparan. A los judíos se les ofreció muchas veces generosamente la ciudadanía porque donde ellos iban también el dinero y los negocios. Así que esta escena nos presenta a unos cuantos hombres mirando un mapa. Uno de ellos señala un punto y él dice, aquí hay una nueva ciudad de grandes oportunidades comerciales. Vamos allá, empezaremos desde cero, pero después de un año o así habremos hecho fortuna y podremos volver ricos. Y Santiago el apóstol contesta que no se puede hacer así los planes para el futuro porque no sabemos ni lo que pasará el día de mañana. El hombre propone y Dios dispone. La esencial incertidumbre del futuro siempre ha estado grabado en la mente de todo el pueblo, dice Berkeley en este comentario de estos versículos. El sabio hebreo escribía, no te jactes del día de mañana porque no sabes ni lo que dará de sí el día de hoy, Proverbios 27:1. Jesús contó la historia de un rico insensato que hizo fortuna e hizo planes para el futuro y se olvidó de que se le podía reclamar el alma
aquella misma noche, allí en Lucas 12, 16, 21. Ben Sira escribe, hay quienes se hacen ricos a base de agotarse y privarse, y eso es todo lo que saca, porque mientras está diciendo, me he ganado una vida de descanso y ahora no voy a hacer más que disfrutarlo de lo que es mío, y no sabe lo que le va a pasar y que la muerte está de camino y que tiene que dejarle todo eso a otros y él morirá. Séneca decía que estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control, dice Séneca. Y en otro lugar, no hay nadie que tenga amigos tan ricos que le puede prometer el mañana. Los rabinos tenían un proyecto, no te preocupes por el día de mañana porque no saben lo que te depara, tal vez ni lo sepas mañana. Santiago el apóstol prosigue, dice Berkeley, esta incertidumbre de la vida no debe conducirnos ni al miedo ni a la inactividad, sino a una total dependencia de Dios. Reitero, sino una total dependencia de Dios. Siempre ha sido la característica de la persona seria y responsable el hacer sus planes en esa dependencia de lo que el apóstol Pablo habla a los corintios. Iré a veros pronto si es la voluntad del Señor. 1 Corintios 4, 19. Espero pasar algún tiempo con vosotros si el Señor me lo concede. 1 Corintios 16, 17. Genofonte escribe, sean así todas cosas, si así lo quieren los dioses. Y si alguien se pregunta por qué encontramos a menudo esta frase escrita, si los dioses quieran, yo le haría saber que si hubiera experimentado los riesgos de la vida, no se sorprenderían de tanto. Las actividades, dice Berkeley, verdaderamente cristiana no es vivir paralizado por el miedo a la incertidumbre del futuro, sino el dejarlo en las manos de Dios con todos nuestros planes, contento de que no se lleven a cabo sino son la voluntad de Dios. El que no tiene esto presente es culpable de arrogante y presumido. La palabra original es alazoneia. Era en un principio la actitud del charlatán, que ofrecía cura milagrosa que no curaría nada y presumía de cosas que no podía hacer. El futuro no está en las manos de los hombres. Ninguno puede pretender arrogantemente que tiene poder para decidirlo. Santiago el apóstol acaba con una advertencia. Si uno sabe que algo está mal, pero sigue haciendo, comete un pecado. Lo que quiere decir que si se nos ha advertido y se nos ha hecho ver la verdad y seguimos disponiendo de nuestra propia vida sin tener en cuenta que el futuro está en las manos de Dios, escogemos seguir viviendo en un error culpable, nos dice Berkeley, llegando al final de lo que es el capítulo 4, desde el 8 al 17, y terminamos orando. Señor, te agradecemos por este estudio, pero también, Señor, por comprender más de lo que es la humildad, dependencia de una fe verdadera que tú nos escribes aquí por medio del apóstol Santiago. Señor, gracias por así desmenuzar los textos bíblicos y gracias, Señor, también porque tú nos haces reflexionar por las cosas que debemos de cambiarnos en nuestras actitudes con nuestros hermanos y nuestros prójimos. Oh Señor, gracias porque tu palabra siempre está allí desmenuzando nuestra vida para que podamos, Señor, aprender más. Señor, te pedimos por los presentes, pero también, Señor, y gracias por esta oportunidad de estudio. Amén.